En el día de hoy seguimos con lo que es flexión variable o corte, como más les guste, y arrancamos con el tema de bulones, que era lo único que nos quedó colgado de flexión variable, que no llegaron a verlo en teórica. Y entonces lo vamos a dar en práctica. Igual es un concepto relativamente sencillo de explicar, que lleva a varios errores. Así que arrancamos con eso, intentar entender la parte de bulones. Si no se entiende la introducción, antes de arrancar el ejercicio, pregúntenme, porque como este es un tema que no vieron en teórica y que puede llegar a entrar al parcial, estaría bueno que lo entiendan en clase y después, como siempre, si se entiende el concepto inicial, después de hacer el ejercicio lo podemos hacer más rápido. Entonces, mejor usar el tiempo para que la gente, todos ustedes, entienda bien el concepto. Ese es un tiempo bien invertido y después el ejercicio son cuentas y entendimos los conceptos bien. La introducción fue más que nada producto de Kotama, así que gracias Kotama por esa parte. Y el último ejercicio. El ejercicio largo del medio es de Bautista. Entonces, gracias Bautista, que es una de la que colabora en el otro turno de la noche. Gracias a toda esta gente por seguir ayudándonos a hacer estas presentaciones y arrancamos con uniones y bulones. Básicamente, uniones y bulones hay varias maneras. Yo tengo un IPN, que el IPN es este perfil de acá. Por motivos de resistencia, yo le puedo agregar una platabanda o simplemente para unir dos perfiles, unir una viga con una columna. De alguna manera tengo que unir estas cosas, tengo que conectarlas y hay muchas formas de hacerlo. En la clase pasada, cuando hablábamos de madera, decíamos que si queríamos unir dos tablas de madera, lo usual era poner un epoxi en el medio y pegotearlo con el epoxi. Con metales no funciona eso el epoxi, porque no es, por un lado los pegamentos no son tan buenos para metales y por otro lado los metales suelen tomar mayores resistencias y entonces generalmente para unir cosas metálicas hay dos opciones. O hacen cordón de soldadura, y se llama cordón porque cuando yo sueldo estas dos cosas, no las sueldo en todo el área, sino por ejemplo por el bordecito este, le meto un cordón de soldadura. Y por el bordecito este, le meto un cordón de soldadura. Esa es una opción que la van a ver más en detalle en metálicas. Y la otra opción es hacer bulones y cada tanto poner un bulón. Un bulón sería un tornillo, la palabra correcta no es tornillo, es bulón, pero básicamente es un cilindro que tiene una cabeza, se mete el cilindro del otro lado, tiene una cosa roscada que se enrosca, tuerca y tornillo, ahí va, esa es la palabra más común. Se pone tuerca y tornillo y se une mediante bulones que es de forma discreta, es decir, la soldadura es continua y por eso un cordón. Los bulones se pone una cierta cantidad de bulones cada cierta distancia. En esta materia damos la unión por bulones y es similar a la unión por soldadura, pero por temas de tiempo no da para dar todo. Y una vez que entienden un concepto, después cuando habrá metálicas es más fácil ver las otras opciones. Dicho todo esto, entonces tenemos un IPN. Este IPN lo queremos juntar a esta planchuela que está apoyada arriba, que generalmente llamamos platabanda. Y para unir esta platabanda con el IPN, le ponemos bulones. Ahora, ¿qué fuerzas se imaginan que tiene que soportar ese bulón? Ya conocen toda la teoría de corte. ¿Qué fuerza tiene que soportar ese bulón? ¿Qué es lo que hace ese bulón? Tiene que soportar las tensiones de resbalamiento. Las tensiones de resbalamiento. Agus, te escucho medio mal, no sé si cambiaste el micrófono y creo que el otro fue Mateo, que también te escuché medio mal, pero creo que Mateo me dijo tensiones de resbalamiento. ¿Qué tensiones de resbalamiento? Las que habría entre el perfil y la platabanda si lo tomás como una sección sola o no. Bien, esa es una opción, que es la opción, la manera de explicarla, que tal vez es más fácil para ustedes y a mí me molesta porque es teóricamente incorrecta, pero si la gente lo ve de esta manera, más que invitados,
Si este estuviese unido, en eso que estoy rayando, habría una tensión de resbalamiento tau. Y entonces lo que tiene que hacer el bulón es tomar esa tensión de resbalamiento. Si estamos viéndolo por este camino, ¿cómo calculo esa fuerza que tendría que tomar el bulón? O sea, el tau es una tensión, la tensión no es una fuerza, el bulón no tiene esa tensión, el bulón lo que hace es resiste la fuerza, algún tipo de fuerza equivalente a lo que haría si estuviesen las cosas perfectamente unidas. En vez de usar el área de toda la sección IPN, usas la de los 4 bulones, suponiendo que toman todos igual. ¿Se puede hacer eso? ¿A qué te referís con el área del IPN? ¿Cuándo Porque el calculamos área? IPN, no sé, tiene área 20. Integrás esa fuerza y la dividís, suponiendo que son todas iguales, por cada área del bulón. Va más o menos por ese lado. Ahora, ¿cómo es integrar esa fuerza? Porque lo que ustedes saben por ahora es que este tau, si la cosa estuviese perfectamente unida y no habría bulones, sino que fuese todo un mismo material, este tau, ¿cómo lo calculan? ¿Fórmula? Quiero ser un buen ingeniero. Quiero ser un buen ingeniero. Grabando sonido. ¿Cómo se escucha? Igual, Felipe, no es muy grande este espesor. Es enorme ese espesor y por eso no va a ser un problema, por lo que vamos a ver en un rato. Aus, te escucho medio en un submarino, pero te escucho fuerte y claro. Ese espesor es enorme, como dijo Patrick. Ese no va a ser un problema por lo que vamos a ver dentro de un rato. Si quisiésemos calcular ese tau, esa sería la manera de calcular ese tau, pero no vamos a querer calcular ese tau, porque lo que no queremos es el tau, lo que queremos es la fuerza que resiste el bulón. ¿Alguna idea de cómo calcular la fuerza que resiste el bulón? Si tengo la separación, integro la tensión como me da la media, integro la tensión entre esa separación y me da la media que soporta cada serie de bulones, ¿o no? Bien, en esa separación y en que si integras en la separación seguís sin tener una fuerza. ¿Cómo llegas a fuerzas? En el área de la separación, o sea, En el área de la separación, lo que me está diciendo Agustín es que básicamente, voy a usar otro color, ponele este. Los bulones de ahí arriba, esos dos bulones tienen que resistir ese área. Y si yo integro ese tau en ese área, me daría la fuerza que tienen que resistir esos dos bulones. Ese área tiene un ancho B y una separación lambda, que no les había dicho antes, pero lambda es justamente la separación entre bulones, y entonces la fuerza la podemos ver como ese tau por ese área. Y como el B se me va con el B, me queda Q por S sobre el I o el J por lambda. Y esta es la fuerza que solicita el bulón. Esta es la manera más intuitiva, digamos, de verla, pero esto tiene un problema teórico, que es lo que decía Patrick. Pero pará, estás cortando un ancho muy grande. Y dijimos que no hay que cortar anchos muy grandes. La razón de todo esto es que en realidad no estamos cortando ningún ancho. Si ustedes se acuerdan la teoría de Jurafsky y buscan la deducción, lo que decían era que en un momento cortaban el área que resbalaba, y lo que estoy dibujando acá es, esto es la platabanda, digamos. La platabanda es el cacho de metal que apoyamos arriba de color cian. Para los que no saben colores, cian es celeste. Esta platabanda que está ahí, cuando la cortamos y estaban realmente unidas, decíamos que acá abajo había un tau que la resistía. Pero antes de llegar a ese tau, lo que decíamos era, teníamos un diferencial de sigma,
integramos nuestro diferencial de sigma en ese área, o sea, hacíamos la integral del diferencial de sigma en ese área, y eso después lo igualábamos a la integral. ¿Qué pasó ahí? Vamos de vuelta. Y eso lo integrábamos a la integral de tau. El lapicito está quisquilloso. A la integral de tau en el ancho por diferencial de x. Esto es lo que hacían en la teórica. ¿Sí? Si ustedes procesan todo esto, cambian diferencial de sigma por diferencial de momento sobre j por distancia, y cambian diferencial de momento por q por diferencial de x, lo que llegaban al final de cuentas era que q por s sobre j o i, como les guste más, era igual a la integral de tau en el ancho. ¿Les suena todo esto o estoy yendo muy rápido? ¿No era el flujo de tensiones que le decían a eso? Exactamente. Esto es el flujo de tensiones. Y esta cosa, que es el flujo de tensiones, antes de mandar el ancho dividiendo, no tiene esta restricción que decimos que el ancho tiene que ser pequeño, porque todavía no integraste en el ancho. Esto de acá, este flujo de tensiones, es una fuerza por unidad de longitud. Y esa fuerza por unidad de longitud no tiene una restricción del ancho porque todavía no metiste el ancho en el medio. Esto que dibujé acá, que escribimos acá arriba, de calcular un tau y multiplicar el tau por el ancho, es teóricamente incorrecto porque en realidad en esta unión no hay un ancho que una la platabanda con el perfil. Lo que hay es una fuerza sobre la platabanda que me la da el flujo de tensiones. Y no hay un ancho porque nunca divido esto por el ancho. Porque nunca calculo cómo se distribuye esa fuerza en ese ancho. Cuando calculo bulones, calculo esta fuerza por unidad de longitud y esta fuerza por unidad de longitud, que es esto de acá si se fijan, multiplicado por la separación entre bulones, me va a dar la fuerza que tiene que resistir el bulón. Es decir, la fuerza que solicita mi bulón termina siendo Q chiquita el flujo de tensiones, el flujo de corte, como flujo de corte, por la separación entre bulones. Entonces, Felipe, en realidad no entra ningún ancho en el medio. A la gente le gusta meter el ancho en el medio. Si ustedes quieren meter el ancho en el medio, pueden. A mí no me gusta, pero son cuestiones, son gustos. ¿Alguien tenía una pregunta? sí, ¿no tendrías que dividir por 2 además, por tener 2 bulones? Sí, todo eso lo vamos a hablar dentro de un rato, pero tenés razón. Adicionalmente tenemos 2 bulones. Lo que estoy calculando, esa fuerza en realidad no es la fuerza que tiene que resistir el bulón, es la fuerza que tiene que resistir la unión. Después vemos cómo funciona la unión. En este caso son 2 bulones. Es un buen comentario. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende por qué lo que vamos a calcular es esto? Porque voy a apretar E y voy a borrar todo lo que escribí. A mí no me quedó muy claro por qué no entra en juego el ancho B. Yo tengo que unir esta platabanda con este bulón. ¿Por qué te cambiaría cuánto vale este ancho? Si mi IPN ahora es más corto y termina acá, la unión que tiene que... la unión sigue teniendo que juntar esta platabanda con esta cosa. No importa cuál es el ancho que le estoy poniendo acá. Lo que me importa es qué dimensión tiene la platabanda y qué dimensión tiene el IPN. Porque cuando yo junto estas dos cosas,
como que hay un contacto a fricción entre estas dos cosas, pero entre esta platabanda y este IPN en este punto, no hay nada. Los esfuerzos no pueden comunicarse en este lugar. Los esfuerzos viajan únicamente por los bulones. Entonces no hay una fuerza resultante en este plano. Ese plano es un plano libre en realidad. Esa es la explicación. ¿Se entiende? Perdón, Mateo. Sí. Esa es la explicación física y la razón por la cual me molesta meter el ancho. A mí. Hay gente que calcula el tau dividiendo QS por el ancho y después ese mismo tau lo multiplica por el ancho para calcular la fuerza. Si ustedes por alguna razón entienden eso más claro, hagan eso, pero la realidad es que, o sea, la parte incorrecta es que este tau no existe porque no hay una unión perfecta entre estos materiales. Nunca se desarrolla ese tau. La unión, la fuerza esta de corte no pasa por tensión tangencial, pasa directo al bulón. ¿Cuál es el tau que no existe? Este de acá. En esa sección no hay una tensión tangencial. Así es. Cuando creo que era Agustín me dijo inicialmente, integrar esa tensión tangencial en el área equivalente, el problema teórico de eso es que no hay una tensión tangencial en ese área. Porque justamente lo que normalmente viajaría por tensión tangencial si fuese todo un continuo, en este caso se transmite puntualmente, localmente, por el bulón. Nuevamente, estas son cosas quisquillosas que solo a un Felipe le molestan. Generalmente le hablas a Mario de anchos de resbalamiento y calculás un tau en una unión y la multiplicás por B y nadie te va a decir nada. Lo que sí tienes que tener cuidado es que a veces se confunden cuál es el B y usan un B distinto acá para calcular el tau que acá para la unión. Entonces, inclusive meter el B para mí tiende a confundir y a hacer más complicada la cuenta. En casos sencillos está claro que el B es el mismo, pero en uniones más extrañas la gente se confunde con el B que tiene que tomar. ¿Se entendió hasta acá? Aprieto E. Apretamos E. Entonces, la fuerza que está solicitando mi unión termina siendo QS sobre J por separación entre bulones. Separación en sentido longitudinal. Es decir, la barra avanza para allá. Ese es mi eje X. Y esta es la fuerza que solicita la unión, la suma de todo lo que tenga como unión. Y el S va a ser la sección que resbala, como siempre, pero la manera fácil para mí de ver cuál es la sección que resbala en la unión es sacar el bulón. Porque cómo calcular el S sigue siendo un problema. La manera fácil es sacar el bulón. ¿Qué está juntando con qué? En este caso, si retiro el bulón, lo celeste se separa de lo blanco. Entonces, el momento estático es o de lo celeste o de lo blanco. Ambos momentos estáticos son iguales. Entonces, para ver cuál es la sección que resbala, retiren el bulón. Después de retirar el bulón, la cosa que se separa es la sección que resbala. El J es el J de toda la sección. Y ahora, en este caso, toda la sección incluye la platabanda. O sea, no es la sección original que le uní esto y entonces va a ser el J el original. No, no. Una vez que le uní la platabanda, la sección es un IPN con platabanda. Y tengo que tomar la inercia de todo este conjunto. Felipe. Y lambda es la separación entre bulones longitudinales. Sí, Gonzalo, perdón. No, está bien. Cuando calculo el S,
el baricentro no es del IPN, sino también de la platabanda, ¿no? Excelente aclaración. El momento estático se calcula respecto al baricentro de toda la sección, no del IPN, sino de toda la sección. Entonces, yo tengo un IPN, le metí la platabanda, arrancamos calculando propiedades geométricas, calculando el baricentro de eso, calculando la nueva inercia de eso, y después el momento estático respecto a ese nuevo baricentro. Muy buena aclaración, Gonzalo. Y esto es la fuerza que solicita al bulón, que la puedo escribir en función del flujo de corte, como directamente el flujo de corte por lambda. Esto es lo que solicita la unión. Y tenga la unión que tenga, esta va a ser la fuerza que solicita la unión. Hasta ahora no estamos limitados a bulones, limitamos a bulones únicamente cuando hablamos de cómo se resiste esta fuerza. Y esta fuerza, para resistirla, la resiste el bulón en su área por su tensión admisible. Esa fuerza que está resistiendo se distribuye uniformemente en el área del bulón por la tensión admisible que tiene el bulón, y como estamos haciendo, si ven un segundo la cámara, estamos haciendo esto con el bulón, esa tensión está en el área así, va en este sentido, y entonces es una tensión tangencial. Vamos al bulón, al acero que esté hecho el bulón, buscamos cuál es la tensión tangencial máxima que resiste ese acero, la multiplicamos por el área, y esto es la fuerza que puede resistir el bulón. Y lo multiplicamos por un N, que es el número de planos de cortes, que no es necesariamente la cantidad de bulones, pero medio que se parece. Y lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero entonces, esta fuerza que resiste la unión es la tensión admisible del bulón, del acero, el área del bulón, calculada como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y la cantidad de planos de corte que tenemos, y estos planos de corte es, en este caso, es la cantidad de bulones, y vamos a ver que no necesariamente es la cantidad de bulones, y por eso no dice acá cantidad de bulones, sino que dice planos de corte. Pero se vendría a representar la idea, por ahora, de que justamente esa fuerza que solicita esta platabanda, en esta unión, por ejemplo, la resiste este bulón y este bulón. Entonces lo que resisten los bulones es lo que resiste un bulón por 2. Y lo que buscamos para que no se rompa la unión es que lo que resiste mi bulón debe ser mayor a lo que solicita el bulón. Bien, vamos a ver lo mismo ahora. Si esta unión la vemos de arriba, tenemos este dibujito, y esto era lo que ese área cian, y ahora sigue cian porque eso está hecho en AutoCAD, y el AutoCAD dice cian y no celeste. Ese área cian sería el área equivalente que está resistiendo la unión, que tiene el ancho B y la separación entre bulones lambda, y esto está para indicar que en realidad lambda es la separación entre bulones, pero la separación entre bulones es equivalente a el pedacito de esa longitud que le corresponde a este bulón. Y por eso integramos en esta longitud, que integrar en esta longitud se transforma simplemente multiplicar el flujo de corte por esa separación entre bulones. Este flujo de corte es una fuerza por unidad de longitud, que cuando la multiplicamos por la longitud, la separación entre bulones, llegamos a la fuerza total que tiene que resistir la unión, y la vamos a contrastar contra la fuerza que resiste esa unión, que es el tau del bulón por el área del bulón, por, en este caso, 2 bulones. Entonces, acá el diámetro bulón es esto. Generalmente el diámetro bulón lo vamos a escribir con un phi, que eso no me salió bastante mal. Generalmente usamos eso para hablar de diámetros, entonces generalmente los diámetros los escribimos con phi, o sea, esto suele ser phi. Y lo que vamos a buscar es que la fuerza que solicita mi bulón sea menor
a la fuerza que resiste mi bulón, y por eso el S y el R. Esto es lo que está solicitando, esto es lo que resiste, queremos que resista más de lo que me solicita. Pasamos términos simplemente de un lado al otro. Y en principio, para cualquier unión tenemos dos cosas con las que jugar, dos incógnitas, que es la separación entre bulones y el diámetro del bulón que le vamos a meter. Mientras mayor sea la separación entre bulones, mayor va a tener que ser el diámetro del bulón, lo cual tiene sentido. Si las pongo muy juntitas, puedo usar un diámetro más chiquito. Ahora, el tema es que estas dos cosas son independientes, pero no son totalmente independientes. Por temas prácticos, esas dos cosas no pueden ser cualquier cosa, y generalmente la separación entre bulones, el lambda, lo pongo en una cierta cantidad de diámetros, porque si mi bulón es muy chiquito, no puedo poner un bulón chiquitito acá y a 1 metro de distancia poner otro bulón y asumir que en el medio no nos pasa nada. Si los bulones no están lo suficientemente próximos, la platabanda se puede levantar en el espacio que hay entre bulones, lo cual no es bueno. Y si los bulones están demasiado juntos entre sí, no me entra la herramienta para poner el bulón. Entonces tenemos límites entre máximas separaciones y mínimas separaciones que están escritas siempre en función de los diámetros. Entonces, van a pasar dos cosas. O les vamos a decir que lambda tiene que estar entre 5 y 20 diámetros, o les podemos decir directamente lambda vale 15 diámetros, reemplazan lambda por 15 diámetros y llegan ahora a una expresión donde pueden despejar un único diámetro. En principio, pueden jugar con las dos variables para no complicarse las vidas, porque acá sí hay muchas soluciones válidas. Tomen una separación proporcional al diámetro para ver qué diámetro poner. En la vida real esto no se hace, en la vida real tampoco se hace tanto dimensionar perfiles, generalmente las cosas se hacen más por adopto algo y verifico ese algo que adopté. No se suele buscar el bulón óptimo para este problema, sino que se suele decir, y le voy a poner un 5 octavos, con 5 octavos estoy, y después hacen la cuenta para verificar lo que adoptaron. ¿Hasta acá venimos bien? Felipe, Sí. no vamos a trabajar con casos, digamos, asimétricos o algo así, que los bulones tomen distinta carga o algo así, ¿no? No suele pasar, por más que sea asimétrico, parezca asimétrico el problema, los bulones suelen repartir bastante parejo la carga, e inclusive cuando es asimétrico, en la vida profesional no lo tomas en cuenta, porque si está bien hecha la unión, por más que en el periodo elástico, esto yo me estoy yendo un poco de tema, pero estamos viendo todo periodo elástico, cuando las cosas son, cuando estás en el periodo elástico, las cosas se distribuyen como lo están viendo ahora. Van a ver un poco más adelante que cuando las cosas entran en periodo plástico, que es lo que no saben lo que es, pero como que cuando las cosas empiezan a romperse, pasan ciertos fenómenos que tienden a distribuir la carga, y entonces si dimensionás cosas a rotura, suele ser correcto establecer que todas las uniones resisten más o menos lo mismo. Eso es para intentar justificar por qué no se le da bola al hecho de que tal vez un bulón toma más que el otro. Cuando se rompa, todo toma lo mismo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Primero veamos el ejemplo que tienen como primer ejercicio en la guía, que lo que vimos en teórica y en práctica era que si yo tenía tablones de madera y quería que estos tablones de madera no trabajen de forma independiente, sino de forma en conjunto, tenía que generar una unión entre los tablones de madera. Si le metía en todo este lugar epoxi, no había ningún misterio, porque el epoxi sí toma tau. El epoxi sí es una cosa continua que está puesta en toda ese área,
entonces sí va a tomar el tau que calcularon. El bulón no va a tomar el tau que calcularon, sino que cuando ustedes calculen la distribución de tensiones tangenciales que tiene esta sección, lo que va a hacer bulón es, en vez de transmitir este tau como tau, lo va a transmitir como fuerzas puntuales en su área. O sea, lo que sería equivalente a que el pegamento distribuye un tau en todo este área, el bulón distribuye esa fuerza puntual en el área en su área, en el área del bulón. Y lo otro que tenemos es que la fuerza que transmite el bulón en ese punto es distinta a la fuerza que transmite en ese punto. De la misma manera que este tau es distinto a este bulón, al cruzar y unir varias secciones, el mismo bulón unir distintos tablones, va a generar una unión acá con cierta fuerza, otra unión acá con otra fuerza y otra unión acá con otra fuerza. El mismo bulón está haciendo y logrando 3 uniones distintas. Entonces, el mismo bulón va a estar solicitado con cierta fuerza acá y con otra fuerza acá. Cada vez que ese bulón una o dos cosas distintas, le aparece una fuerza para lograr esa unión. ¿Se entiende? Bien, y ahora para meternos en la parte un poco más complicada, que es el tema de planos de corte y por qué dije que este eta no es número de bulones necesariamente. Y para eso vamos a ver esta unión. Tengo una chapa horizontal que la queremos unir a esta chapa vertical. Y para unir estas dos chapas lo que hacemos es agregar estos angulitos. Los angulitos, el único propósito que tienen es servir como medio de unión. Originalmente no está por motivos estructurales y pasa un montón en estructuras metálicas que agregamos ángulos y agregamos chapas, no porque necesitemos ese ángulo o esa chapa, sino que tenemos que ponerle algo para unir las cosas. Entonces, para unir esta placa horizontal con esta placa vertical, agregamos estos angulitos magenta y les ponemos una unión que está marcada en azul para unir ángulo con chapa horizontal y un bulón que está marcado en verde para unir ángulos con chapa vertical. Cuando pusimos todos los ángulos y todos los bulones, lo que terminamos logrando es que esto se junte con esto. Y les pregunto a ustedes, en el caso de los bulones azules, ¿cuál es el S que tengo que calcular y cuánto creen que vale eta? Ese no es el de la plata banda y eta vale 1 por cada bulón. Bien, entonces, ese es el de la plata banda y la manera que yo pienso que el S de la plata banda es, saco los bulones azules. Si saco los bulones azules, ¿qué se me separa de qué? La plata banda se va de viaje. Como la plata banda se va de viaje, para el bulón azul, el S es el S de la plata banda. Y eta vale 2 porque acá tengo una unión y acá tengo una unión. Eso es lo que yo estoy llamando dos planos de corte. Tengo un plano de corte acá, que me está juntando dos cosas, y un plano de corte acá, que me está juntando dos cosas. Entonces, en el caso del bulón azul, S es plata banda, me salió horrible. Y después me lo voy a tachar, así que mejor lo pongo arriba. El S es el S de la plata banda, y Felipe, este eta vale 2. Sí, Gonzalo. ¿por qué de la plata banda y no de los dos angulitos y el del medio? Tenés razón, es o la plata banda o todo el resto. Digo plata banda porque es más fácil calcular la plata banda que todo el resto. Felipe, Buenísimo. ¿Sí, Nuria? ¿y respecto a qué ejes el S?
Ese dibujo voy a borrar lo que escribí, porque asumo que ya copiaron, plata banda y 2. En realidad esto sigue para abajo, y no quería ponerte el dibujo entero. Si te dibujo el dibujo entero, que no demoramos nada. La idea de ese ejercicio era que estábamos armando un perfil doble-T, pero armado y no normalizado, y entonces poníamos esas 3 platabandas, y para unir estas cosas, perdón, sí, platabandas, y para unir estas cosas, agregábamos ángulos y agregábamos bulones. Bulón, 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 bulón. Y ahora sí queríamos calcular estos bulones, y ahora te pregunto a vos tu pregunta. Respecto a qué LS. Respecto a qué calculamos momentos estáticos cuando hacemos Juravsky. A la línea neutra. ¿Y dónde cae la línea neutra? Y en el baricentro de todo el perfil, ¿no? Exacto. Respecto a, asumiendo que el corte va así, la verdad que tendría que haberlo aclarado, si no, no es tan trivial la cosa. Asumiendo que el corte va para abajo, esa es la línea neutra, y entonces calculamos el momento estático de la plata banda respecto a la línea neutra, o, como me dijo Gonzalo, es o del momento estático, el momento estático, o de la plata banda, o de todo esto. El que les resulte más fácil a ustedes calcular. O de la plata banda, o de todo el resto. Porque cuando yo saco el bulón de arriba, que era el bulón azul, se me separa la plata banda de todo el resto. Y no es que la plata banda se va de viaje. Se me separan esas dos cosas. Entonces es el momento estático de alguna de esas dos cosas que, si hacen las cuentas, es el mismo. Uno va a ser negativo y el otro positivo, pero en módulo es el mismo. ¿Se entiende? Felipe, ¿podés repetir eso Sí. último? Que se me cortó justo en la internet y no pude ver esta última parte. Sí. Que cuando sacás los bulones celestes o cian, Gracias. el S es de la plata banda, hasta ahí llegué. Si yo saco el cian, ¿qué se separa de qué? Y digo cian, acá claramente no es cian para la gente que me critica, pero bueno, ya se tomó como un gag recurrente. Yo saco esos dos bulones, ¿qué se me separa de qué? La plata banda del resto. La plata banda del resto. Entonces, cuando yo calcule el S, yo puedo calcular el S de la plata banda o el momento estático de todo el resto, con angulitos y todo, y esas dos cosas son iguales. El momento estático es lo que se me separa, pero no se me separa uno del resto, se me separan dos cosas. Y esas dos cosas que se separan entre sí tienen momentos estáticos equivalentes, son iguales en módulo. Porque la suma me tiene que dar 0 respecto al baricentro, porque esa es la definición de baricentro. El punto respecto al cual el momento estático total me da 0. ¿Sí? ¿Marina? ¿Marina? Capaz se le fue de nuevo a internet, ¿sí? Capaz se le fue de vuelta. Bueno, nos enteraremos. Si no hay más dudas, vuelvo al dibujo anterior. En el dibujo anterior estoy dibujando solo la parte de arriba, pero el perfil completo era este. Y vimos que para los bulones azules, el S era de la plata banda y el N valía 2. Y ahora, para el bulón verde, ¿cuál es el momento estático para arrancar? Sería el de la plata banda más los dos ángulos, ¿no? Exacto. Es la plata banda más ángulos. Y más los bulones, ¿o no? Sí, casi. El problema del bulón es pero los que el tenés bulón... cortados al revés. El problema del bulón no es ese, el problema del bulón es que el bulón es una cosa discontinua. No es continua a lo largo de tu perfil. Entonces no puedes decir que esa cosa, ese bulón es parte de tu perfil, y porque no va a tomar resistencia. No lo puedes tener en cuenta para la resistencia que tiene el perfil.
Claro, claro. Y por eso también cuando yo le hago un agujero al perfil para meter el bulón, no digo que le estoy sacando mucha resistencia, porque en realidad localmente en un puntito le hice el agujero, no se le hice continuo a lo largo del perfil. Pero bueno, la manera de pensar esto es, yo saco el bulón verde y cuando saco el bulón verde se me separa la platabanda del ángulo. Y nuevamente, lo mismo que dije para el bulón en realidad vale para el ángulo. El ángulo, para ser tenido en cuenta, como lo estoy teniendo en cuenta, estoy asumiendo que el ángulo va corrido, o sea, va continuo a lo largo de todo el perfil. Es un ángulo corrido y no es un ángulo discreto que solo donde pongo la unión pongo el angulito. Estoy asumiendo que el ángulo está en todos lados. Pero no, esto es para entender que el momento estático, para pensar momentos estáticos, saco el bulón. Saco bulón verde, pienso que se separa de qué. ¿Cuánto creen que vale eta? También 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ese bulón está, o sea, está sostenido en 2 partes. Exacto. Ese bulón es 1, pero ese bulón me está generando una unión acá y una unión acá. Tengo 2 planos de corte. Entonces, ese eta por ese z no es número de bulones. Los números de bulones tienden a ser igual a los planos de corte, pero puedo tener bulones que trabajan más de una vez, como ese bulón verde. Ese bulón verde es un bulón que resiste 2 veces. Entonces, la única diferencia entre los azules y el verde, o sea, la diferencia entre los azules y el verde, no es que uno es 2 y otro es 1, porque para las cuentas acá va a ir 2 en ambos casos. La diferencia pasa por el momento estático, que el momento estático del bulón verde es un poquito más grande, o sea, el momento estático que tiene que resistir el bulón verde va a ser un poquito más grande. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. Lo que no entiendo es, o sea, la resistencia no debería ser mayor si vos pones 2 bulones que si pones 1, pero en realidad en la cuenta estás poniendo lo mismo. La resistencia no es proporcional al número de bulones, la resistencia es proporcional a la cantidad de planos de corte que vos tenés. Porque te va a hacer un dibujo ilógico. Pero esto yo te estoy diciendo que los bulones azules son 2 bulones. Ahora, si yo en vez de poner 2 bulones azules, te pongo una barra cilíndrica en forma de U, ¿cuál es la diferencia? ¿Por ser una barra ahora resiste menos? Entonces, no tengo que pensar cuántas cosas puse, cuántos elementos puse, sino cuántas veces resiste el elemento que puse. El caso del bulón verde es lo mismo que esa barra rara que pongo arriba, solo que para lograr 2 planos de corte para el bulón verde, no tengo que inventar cosas extrañas. ¿Por qué el S es de la platabanda de los ángulos y no de la sección vertical? Nuevamente, Tomás, ese bulón verde me separa platabanda y ángulos de todo el resto. Puedo tomar platabandas y ángulos o todo el resto. Lo que te sea más simple a vos. Se me separan 2 cosas, la unión une 2 cosas, y esas 2 cosas que está uniendo es el momento estático que tengo que considerar. Debido a este tipo... Te escucho, Gonzalo. ¿Podrás dibujar los planos de corte de los bulones azules, por favor? Del bulón azul tengo uno acá y uno acá. Ah, ok. Es cuántas veces Abajo. se unen las cosas. Ok. Para el bulón verde, esto acá une y acá une. Si esto se entendió, este ejemplo también es un buen ejemplo para decir por qué no me gusta meter el ancho, porque cuando quieren calcular el bulón azul, la gente empieza a preguntar, ¿cuál es el ancho? El ancho B, si quiero calcular taus, ¿es esto
o es 2 veces esto, o sea, es este B por 2 porque tengo uno a cada lado, y empiezan las dudas de cuál es el ancho que tendría que calcular si quiero calcular tau y este tau después multiplicarlo por B. Esa pregunta me molesta un poco porque el ancho teóricamente para mí está mal, y aparte, ¿para qué complicarse la vida? Meter un ancho te complica la vida. Tomá directamente el flujo de corte Q, no calcules un tau y vas a ser más feliz. Porque no hay un ancho de resbalamiento cuando tenemos una unión. Sol pregunta por una razón por el chat y no se anima a preguntar prendiendo el micrófono, por más que se anime a cantar en coreano. ¿Puedo considerar como un solo plano de corte el de los bulones azules, pero como 2 bulones se multiplica? Sí, esa es la otra opción. Hay gente que este n lo separa como n por m, donde uno de estos de esas letras equivale a la cantidad de bulones y la otra letra equivale a la cantidad de planos de corte que tiene el bulón. Entonces, si van por la opción número 2, para el bulón azul es 2 por 1 y para el bulón verde es 1 por 2. Si quieren separar en cantidad de bulones y cantidad de planos de corte que tiene el bulón. Yo lo agrupo en todo uno porque me es más fácil a mí, nuevamente. Si les es más fácil a ustedes, sepárenlo como n por m, donde n, lo anoto acá abajo, n es cantidad de bulones. Y m es número de plano de cortes. Plano de corte de bulón. Si quieren separarlo de esta manera, pueden, y para el azul es 2 por 1 y para el verde es 1 por 2. Por alguna razón a mí me resulta extraño hacer eso, pero entiendo que a la mayoría le gusta separarlo de esta manera. Felipe, igual si yo saco los 3 bulones, esa fórmula ya no me sirve, ¿no? Tendría que armar otra fórmula. Es que no puedes sacar los 3 bulones. Los bulones están uniendo cosas distintas. Ah, ok, está bien. Si sacás los 3 bulones no podés calcular nada, porque no se te para, si sacás los 3 bulones no se separa en 2 pedazos, se separa en 4. Cada vez que digo sacar bulones, es sacar de forma de tener 2 pedazos, de pensar cuál es la unión. Ok, gracias.